El aire en el salón privado de la hacienda La Escondida era espeso y pesado, como el terciopelo de los cortinajes que nos aislaban del mundo exterior. Olía a dinero viejo, a perfume caro y a una tensión tan palpable que casi se podía cortar con los cuchillos de plata que descansaban junto a los platos de porcelana. Estábamos celebrando el 60º cumpleaños de mi madre, Beatriz, o al menos, esa era la excusa oficial. La verdadera razón, como siempre en mi familia, era una exhibición de estatus, un teatro cuidadosamente orquestado donde cada uno interpretaba su papel. Y el mío, desde hacía 10 años, era el del fracaso silencioso. Yo había elegido mi asiento estratégicamente, en una esquina de la larga mesa de caoba, parcialmente oculta por un opulento arreglo de alcatraces. No me estaba escondiendo, simplemente estaba optimizando mi exposición al drama. Desde mi posición, tenía una vista perfecta de todo el elenco. Mi hermana menor, Lorena, sentada junto a mamá como la joya de la corona, reía con una estridencia que delataba su necesidad de atención. Su esposo, mi excuñado y exprometido, Ignacio, o Nacho como le decíamos, estaba a su lado, con una sonrisa forzada que no le llegaba a los ojos. Se veía cansado, más viejo que sus 37 años. Y entonces le dije al gerente de la boutique en París, imagínate, que si no tenían el bolso en piel de cocodrilo, entonces no entendían el concepto de exclusividad, contaba Lorena, gesticulando con una mano sobrecargada de anillos. Su nuevo bolso, el motivo de la anécdota, descansaba sobre una silla vacía a su lado, como un invitado de honor. Mi madre, Beatriz, la miraba con una devoción casi religiosa. A sus 60 años, era una mujer impecable, con el cabello teñido de un rubio perfecto y un collar de perlas que, según ella, era discreto. Ay, mi vida, es que tú tienes un gusto exquisito. Siempre lo has tenido, dijo mi madre, y su mirada se desvió un instante hacia mí, solo un parpadeo, pero suficiente para transmitir el mensaje, tú no. Bebí un sorbo de agua, sintiendo el frío del cristal en mis labios. El murmullo de las conversaciones de mis tíos, tías y primos llenaba el espacio, pero yo sabía que era solo el preludio. La función principal aún no había comenzado. Y entonces, como una directora de orquesta marcando el tempo, mi madre encontró la pausa perfecta. Lorena acababa de terminar otra historia sobre sus lujosas vacaciones en la Toscana, y un silencio momentáneo cayó sobre la mesa. Fue entonces cuando Beatriz giró su cuerpo entero hacia mí, atrayendo la atención de los otros 20 pares de ojos en la sala. Su voz, falsamente dulce, cortó el aire. ¿Y tú, mija? ¿Cómo vas? ¿Sigues con tu negocito ese de computadoras? Consultoría de logística, mamá. Y sí, va bien, gracias, respondí, con un tono neutro que había perfeccionado durante años. Ella sintió, aunque era evidente que no había escuchado. Su mirada recorrió mi vestido, un diseño simple pero elegante de lino negro. No era de marca, no gritaba dinero. Para ella, era invisible. Qué bueno que te mantengas ocupada, dijo, y luego vino el golpe, el que sabía que había estado preparando toda la noche. Pero cuéntanos, Dalia. 35 años ya, ¿y sigues soltera? El silencio que siguió fue diferente. Era un silencio denso, expectante. Todos en esa mesa conocían mi historia. Todos eran cómplices, por acción u omisión, de la narrativa que mi madre había construido para mí. Ay, hija, no es crítica, continuó, poniendo una mano sobre su collar de perlas, un gesto de falsa preocupación. Es que me preocupo. Una mujer a tu edad, sola. Es un fracaso, ¿no crees? Sentí como el calor subía por mi cuello, una reacción física que odiaba. Las miradas de mis tíos se desviaron hacia sus platos. Mi tía Estela, la hermana de mi madre, me lanzó una mirada de lástima fingida. Vi a Ignacio removerse incómodo en su silla, incapaz de mirarme a los ojos. Pero entonces, algo dentro de mí hizo, clic. 10 años de humillaciones silenciosas, de sonrisas forzadas, de tragarme el veneno para mantener la paz. Esa noche, el vaso no solo se había llenado, se había desbordado. En lugar de llorar, o de defenderme, o de hacer lo que todos esperaban, hice algo diferente.
Una pequeña y genuina sonrisa se dibujó en mis labios. El desconcierto en el rostro de mi madre fue casi cómico. Con un movimiento lento y deliberado, saqué mi teléfono del bolso. Lo sostuve bajo la mesa, pero todos vieron el gesto. Ignorando las miradas, marqué un número de mis favoritos. Y mientras el teléfono sonaba en mi oído, acerqué el aparato a mis labios y susurré, lo suficientemente alto para que los más cercanos me oyeran. ¿Ya estás aquí, cariño? La confusión en la mesa se transformó en una intriga palpable. Mi madre frunció el ceño. Lorena dejó de admirar su bolso. Y yo, por primera vez en 10 años, sentí que recuperaba el control del guión. La función estaba a punto de dar un giro inesperado. Mientras sostenía el teléfono, la opulencia de la hacienda se desvaneció y me encontré de pie en otro lugar, en otro tiempo. 10 años atrás. Tenía 25 y el mundo olía a flores de azahar y a la promesa de un futuro brillante. Estaba enamorada de Ignacio, o al menos, de la idea que me había hecho de él. Nuestro amor era de esos de pueblo, de miradas en la plaza y paseos de la mano al atardecer. Él era el heredero de Aguacates del Sol, la finca de aguacates más antigua de la región, y yo era la hija inteligente del doctor, la que siempre sacaba buenas notas. Éramos la pareja perfecta. Nuestra boda estaba planeada para el 3 de mayo. 200 invitados. El vestido, un diseño de encaje que mi abuela había usado, ya estaba ajustado y colgado en mi armario. Los boletos para nuestra luna de miel en Santorini, que yo había comprado con mis ahorros de mi primer trabajo, estaban en el cajón de mi mesita de noche. Recuerdo la tarde en que todo se derrumbó con una claridad que quema. Fue un martes. Mi madre me citó en el portalito, un café con vistas a la catedral. El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales, pintando figuras de colores en el mantel. Ella pidió un capuchino, yo, un té de manzanilla para calmar los nervios previos a la boda. Dalia, mi amor, comenzó, con esa voz suave que siempre usaba antes de asestar un golpe. Sabes que te adoro, ¿verdad? Y que solo quiero lo mejor para ti y para tu hermana. Asentí, ingenua, pensando que me iba a dar algún consejo matrimonial. He estado pensando mucho en ti y en Nacho. Y en Lorena. La mención de mi hermana en esa conversación me pareció extraña. Lorena tenía 23 años entonces, era un torbellino de risas, caprichos y una belleza que detenía el tráfico. Siempre había sido la frágil, la que necesitaba cuidados, mientras que yo era la fuerte, la autosuficiente. O al menos, eso era lo que mi madre nos había hecho creer. Tú eres fuerte, Dalia, continuó, como si leyera el guión que yo ya conocía. Eres inteligente, resiliente. Siempre sales adelante, pase lo que pase. Eres como tu padre. Tomó un sorbo de su capuchino, dejando la espuma en su labio superior. Se la limpió con una servilleta con un gesto delicado. Pero tu hermana. Lorena es diferente. Ella es, un pétalo. Es sensible, necesita que la protejan, que la cuiden. El mundo es un lugar muy duro para las mujeres como ella. Necesita a un hombre bueno a su lado, un hombre que la sostenga. Mi estómago comenzó a anudarse. El té de manzanilla se sentía agrio en mi boca. Mamá, ¿a dónde quieres llegar? Sus ojos, del mismo color que los míos pero infinitamente más fríos, se clavaron en mí. Lorena está enamorada de Nacho. Sentí como si el aire me faltara. La catedral al otro lado de la calle pareció tambalearse. ¿Qué? Eso es ridículo. Nacho y yo nos vamos a casar en 3 semanas. Lorena tiene novio. Lo de ese muchacho es un capricho. Lo de Nacho es, diferente. Lo veo en sus ojos cuando lo mira. Y él también la ve, Dalia. Un hombre siempre ve a una mujer como Lorena. Nacho me ama a mí, dije, mi voz un hilo tembloroso. Nacho te admira. Admira tu inteligencia, tu fuerza. Pero un hombre como él no necesita una socia, necesita una musa. Alguien que lo adore, que lo haga sentir poderoso. Lorena puede darle eso. Tú le das, competencia. Cada palabra era una daga calculada.
Me estaba desarmando, pieza por pieza, usando mis propias virtudes en mi contra. Piensa en esto, Dalia, no como una pérdida, sino como un sacrificio. Un sacrificio por la felicidad de tu hermana. Por la armonía de la familia. Tú estarás bien, siempre lo estás. Pero ella se marchitaría sin él. Hazlo por la familia. Me levanté, temblando, el sonido de mi silla arrastrándose en el suelo de baldosas resonó en el café. No pude decir nada. Salí de allí, dejando a mi madre con su capuchino a medio terminar y su victoria consumada. 3 días después, Nacho vino a mi casa. Se sentó en el sofá de la sala, el mismo donde habíamos planeado nuestro futuro. No me miró a los ojos. Repitió un discurso que sonaba ensayado, lleno de frases como te mereces a alguien mejor y esto es lo más difícil que he hecho. Pero entre toda la paja, encontré las palabras de mi madre, casi textuales. ¿Ves qué? Lorena me necesita. Es tan frágil. Contigo siento que compito, Dalia. Con ella, siento que puedo protegerla. No lloré. No le grité. Simplemente lo miré y vi a un cobarde, a un títere movido por los hilos de mi madre. Cuando se fue, me quedé sentada en el sofá durante horas, en silencio. El vestido de novia en mi armario se sentía como un fantasma. Los boletos a Santorini, como una burla. 2 meses después, mientras yo cancelaba fotógrafos y devolvía regalos, Ignacio y Lorena anunciaron su compromiso en una cena familiar. Mi madre brindó por ellos, con lágrimas de cocodrilo en los ojos, hablando del destino misterioso del amor. Y yo sonreí, porque era lo que todos esperaban de la hija fuerte. La que siempre estaba bien. La humillación de una boda cancelada fue solo el principio. La verdadera sal en la herida, la que se incrustó tan profundo que tardé años en dejar de sentirla, fue el robo de mi futuro. No solo de mi futuro con un hombre, sino de mi futuro profesional, de mis ideas, de mi intelecto. Aguacates del Sol, la finca de la familia de Ignacio, era un gigante dormido. Tenía historia, tenía tierras fértiles, pero se estaba ahogando en prácticas anticuadas. Su padre, un hombre terco y chapado a la antigua, se negaba a modernizarse. La finca perdía dinero cada año, y la amenaza de venderla a un conglomerado de Texas era una nube negra constante en su horizonte. Durante nuestro noviazgo, Nacho me contaba sus frustraciones. Yo lo escuchaba, pero no solo con los oídos de una novia enamorada, sino con la mente de un estratega. Acababa de graduarme con honores en administración de empresas, con una especialización en logística y comercio exterior. Veía el potencial de la finca, veía las oportunidades que ellos, ciegos por la tradición, no podían ver. Así que, en secreto, como un regalo de boda sorpresa, me dediqué a trabajar en un proyecto que cambiaría su destino. Durante 6 meses, pasé cada noche, cada fin de semana, investigando mercados internacionales, optimizando rutas de transporte, diseñando un sistema de trazabilidad desde el árbol hasta el supermercado en Tokio o Berlín. Investigué sobre certificaciones orgánicas, empaques ecológicos y estrategias de marketing digital para posicionar la marca Aguacates del Sol como un producto premium. El resultado fue un plan de negocios de 50 páginas, encuadernado en piel, con gráficos, proyecciones financieras y un cronograma detallado de implementación a 5 años. No era solo un documento, era un mapa del tesoro. Era mi obra maestra, la culminación de todo lo que había aprendido. Planeaba dárselo a Nacho en nuestra noche de bodas, un símbolo de que no solo me casaba con él, sino también con su legado, con su futuro. Cuando rompió conmigo, en mi estado de shock y dolor, me olvidé por completo del plan, que estaba guardado en una caja en mi armario. 1 año después de su boda con Lorena, empezaron a circular noticias. Aguacates del Sol había conseguido un contrato millonario para exportar a Japón. Habían lanzado una nueva línea de aguacates orgánicos. Estaban implementando un revolucionario sistema de logística. La gente del pueblo hablaba del milagro de Nacho y Lorena, de cómo la visión fresca de la joven pareja había salvado el negocio familiar. En una comida dominical, de las que me obligaban a asistir por el bien de la armonía familiar, mi tío Héctor, el hermano de mi padre, felicitó efusivamente a Nacho.
de veras que te felicito, muchacho. ¡Qué visión! ¿De dónde sacaste todas esas ideas tan modernas? Nacho se atragantó con su bocado de mole. Vi el pánico en sus ojos por una fracción de segundo antes de que Lorena, siempre rápida para acaparar el protagonismo, interviniera. Ay, tío, es que mi Nachito es un genio. Pasamos noches enteras sin dormir, haciendo lluvias de ideas. Somos un gran equipo, dijo, apretando el brazo de su esposo. Yo sentí un frío glacial recorrer mi espalda. Esa noche, al volver a casa, busqué frenéticamente en mi armario. La caja estaba allí, pero el plan de negocios encuadernado en piel había desaparecido. Solo quedaba el hueco, el espacio vacío donde antes había estado mi trabajo, mi sudor, mi inteligencia. Nunca dije nada. ¿A quién podría decírselo? ¿Qué pruebas tenía? Sería mi palabra contra la de la pareja de oro. Mi madre segaramente diría que estaba inventando historias por resentimiento, que no podía soportar verlos felices y exitosos. Así que me tragué ese veneno también. Me sentaba en esas comidas familiares, año tras año, escuchando cómo se atribuían el mérito de cada una de mis ideas. Escuchaba a mi madre alardear del talento innato para los negocios de su yerno. Escuchaba a Lorena hablar de nuestro imperio mientras describía la implementación de estrategias que yo había diseñado hasta el más mínimo detalle. Y cada vez que lo hacían, yo sonreía. Sonreía mientras mi propiedad intelectual, mi creación, era descaradamente plagiada frente a mí. Me convertí en una espectadora silenciosa del éxito que debería haber sido mío. Ese robo, mucho más que el del hombre, fue el que me endureció. Fue el que me enseñó que en mi familia, mi valía no solo era invisible, sino que también era un recurso que otros podían saquear sin consecuencias. Y fue esa lección la que, sin que ellos lo supieran, sentó las bases de todo lo que vendría después. El robo de mi prometido y de mi plan de negocios fueron los grandes terremotos, pero la década que siguió estuvo llena de réplicas, de pequeñas y constantes humillaciones diseñadas para recordarme mi lugar en la jerarquía familiar. Mi madre era la arquitecta de esta tortura psicológica, y Lorena, su entusiasta ejecutora. Un año después de su boda, para su primer aniversario, Nacho sorprendió a Lorena con un viaje a Santorini. Cuando mi madre me lo contó por teléfono, su voz rebosaba de una alegría cruel. Imagínate, Dalia. Qué romántico es tu excuñado. La va a llevar a esa isla griega de las casitas blancas. ¿No es un sueño? Colgué el teléfono y caminé hacia el cajón de mi mesita de noche. Allí seguían los 2 boletos de avión a mi nombre y al de Ignacio, caducados, inútiles. Los había guardado, no sabía por qué. Quizás como prueba de que mi felicidad, en algún momento, había sido real y tangible. Saqué los boletos, los rompí en pedazos minúsculos y los tiré a la basura. Mientras lo hacía, en la pared de mi pequeño apartamento alquilado, pegué con cinta adhesiva una postal de Santorini que había comprado cuando planeaba el viaje. Era una imagen de las cúpulas azules contra el mar Egeo. Se quedó allí durante años, no como un recordatorio de lo que había perdido, sino como un testigo silencioso de mi promesa de construir algo tan sólido y hermoso como esas casas, pero por mí misma y para mí misma. Cada reunión familiar era un nuevo campo de minas. Si yo compraba un coche de segunda mano, Lorena aparecía al mes siguiente con una camioneta del año, y mi madre comentaba en voz alta, es que Nacho quiere que mi niña viaje segura, no en cualquier carcacha. Si yo mencionaba tímidamente un pequeño éxito en mi incipiente negocio de consultoría, Beatriz inmediatamente lo minimizaba, ¡ay, qué lindo tú, negocito, mija! Lorena y Nacho acaban de cerrar un trato para exportar a Corea. Eso sí es presión de verdad. El día que cumplí 30 años, organicé una pequeña cena en mi apartamento. Invité a un par de amigas y, por compromiso, a mi familia. Mi madre, Lorena y Nacho llegaron una hora tarde. Lorena entró y, en lugar de saludarme, su primera frase fue un análisis de mi decoración. Ay, hermanita, sigues con estos muebles. Son acogedores. La semana que viene nos entregan los que encargamos en Milán. Deberías venir a verlos para que te inspires un poco. Esa noche, usó la palabra inspirar como un arma,
insinuando que mi vida era un borrador del que ella tenía el producto final. Los regalos también eran una forma de humillación. Para Navidad, Lorena me regalaba cremas antiedad, para que te cuides, hermanita, que el tiempo no perdona, libros de autoayuda para encontrar pareja, o inscripciones a gimnasios. Cada regalo era un mensaje no tan sutil: estás vieja, estás sola, estás descuidada. Yo, en cambio, le regalaba cosas impersonales, una bufanda, un libro de arte. Había aprendido a no invertir emoción en quien no la merecía. Mi tío Ramiro, el hermano mayor de mi madre, era el único que parecía ver a través de la farsa. Era un hombre callado, de pocas palabras, que siempre se sentaba en un rincón a observar. A veces, después de una estocada particularmente cruel de mi madre o mi hermana, su mirada se encontraba con la mía desde el otro lado de la habitación, y en sus ojos veía una mezcla de tristeza y respeto que me daba fuerzas para aguantar un poco más. Un día, después de una cena familiar, me alcanzó en el estacionamiento. No dejes que te afecte, Dalia, me dijo, su voz grave. El árbol más alto es el que más viento recibe. Fueron las palabras más amables que había escuchado de un miembro de mi familia en años. Así pasaron los años, en un ciclo predecible de condescendencia. Yo me sumergí en mi trabajo. Mi pequeño negocito empezó a crecer. Me mudé a un apartamento mejor, aunque nunca se lo dije a mi familia. Compré mi primer coche nuevo. Viajé por trabajo a lugares que Lorena solo veía en revistas. Pero para ellos, yo seguía siendo la misma, la solterona, la que se había quedado atrás, la sombra que servía para que la luz de Lorena brillara más. Acepté ese papel porque pelear era inútil. En su teatro, el guión ya estaba escrito. Lo que no sabían es que, mientras ellos representaban la misma obra una y otra vez, yo estaba construyendo mi propio escenario, uno mucho más grande y sólido, y estaba a punto de subir el telón. Si te está atrapando esta historia de injusticia y la paciencia de una mujer esperando su momento, te agradecería mucho que le dieras me gusta a este video y te suscribieras al canal. Y déjame un comentario diciéndome desde qué ciudad o país me estás escuchando. Me encanta ver hasta dónde viajan estas historias y cada comentario ayuda a que lleguen a más personas. Muchas gracias. Ahora, sigamos con el plan que Dalia puso en marcha. La gota que finalmente derramó el vaso no fue una humillación pública, sino una petición privada, un acto de hipocresía tan descarado que rompió la última hebra de paciencia que me quedaba. Ocurrió un mes antes del fatídico cumpleaños de mi madre. Yo estaba en mi oficina, una planta completa en uno de los edificios corporativos más modernos de Guadalajara. La vista desde mi ventana abarcaba toda la ciudad, un tapiz de edificios y jacarandas en flor. Hacía mucho tiempo que había dejado atrás el apartamento con la postal de Santorini en la pared. Mi empresa, Logística Integral Dalia, o LID, se había convertido en un referente en el sector agroindustrial. Éramos los cirujanos de la cadena de suministro, los que hacíamos posible que un mango de Michoacán llegara fresco a una mesa en Ámsterdam. Mi asistente, una joven brillante llamada Carla, entró en mi oficina con una expresión de disculpa. Dalia, sé que dijiste que no querías interrupciones, pero tu hermana y tu excuñado están en la recepción. Insisten en que es una emergencia familiar. Sentí un nudo en el estómago. Lorena y Nacho nunca habían pisado mi oficina. Para ellos, este lugar no existía. Hazlos pasar, dije, mi voz más firme de lo que me sentía. Entraron y se quedaron de pie en medio de la oficina, mirando a su alrededor con una mezcla de asombro y desconcierto. Lorena, vestida con un conjunto de diseñador que probablemente costaba más que mi primer coche, parecía fuera de lugar entre el minimalismo funcional de mi espacio de trabajo. Nacho se veía demacrado, con ojeras profundas y el traje arrugado. Vaya, hermanita, comenzó Lorena, intentando sonar casual. No sabía que tu negocito era así. ¿Qué quieren?, pregunté, sin invitarlos a sentarse. Nacho carraspeó y dio un paso al frente. Era la primera vez en años que me hablaba directamente sin que hubiera 20 personas de por medio. Dalia, necesitamos tu ayuda. ¿Mi ayuda?, repetí, saboreando la ironía. El negocio no va bien, admitió,
su voz apenas un susurro. Tuvimos unos problemas con un cliente en Alemania, una helada inesperada arruinó parte de la cosecha y, bueno, los bancos no nos quieren refinanciar. Lo sabía. Llevaba meses escuchando los rumores en el sector. Aguacates del Sol era un barco que hacía agua por todas partes. Habían intentado crecer demasiado rápido, basándose en un plan que no entendían del todo, y su mala gestión finalmente los había alcanzado. Necesitamos un préstamo, dijo Lorena, yendo al grano. Para sobrevivir. Pensamos que, como familia. ¿Cuánto? La interrumpí. Nacho miró al suelo. 2 millones de pesos. Casi me río. 2 millones. Una cifra que para ellos era la salvación y que para mi empresa era una cantidad manejable, pero el principio era lo que importaba. Mi respuesta es no. Lorena abrió la boca, indignada. ¿Cómo que no? Somos tu familia. Exactamente. Y durante 10 años, esta familia me ha tratado como un cero a la izquierda. Me han humillado, se han burlado de mí y han construido su éxito sobre mis ideas robadas. ¿Y ahora, vienen a pedirme que financie su incompetencia? La audacia es increíble. ¿No tienes corazón? Gritó Lorena. Al contrario. Tengo el suficiente amor propio para no permitir que me usen una vez más. Ahora, si me disculpan, tengo una empresa que dirigir. Se fueron dando un portazo. Sabía que la conversación no había terminado. Efectivamente, esa noche, mi madre me llamó. Su voz no era dulce ni manipuladora, era dura, exigente. Dalia, me enteré de lo que pasó. No puedo creer tu egoísmo. Mamá, no voy a prestarles dinero que malgastarán. No es egoísmo, es una decisión de negocios. No me hables de negocios. Te estoy hablando de familia. Su voz subió de tono. Tu hermana te necesita. Es tu deber ayudarla. Después de todo lo que hemos hecho por ti. ¿Qué han hecho por mí? La interrumpí, mi calma finalmente quebrándose. ¿Robarme al hombre que amaba? ¿Regalarle mis ideas para que pudiera construir una vida contigo aplaudiendo desde la primera fila? ¿Pasar 10 años recordándome en cada oportunidad que soy una fracasada? ¿Eso es lo que han hecho por mí? Hubo un silencio al otro lado de la línea. No seas dramática, dijo finalmente, pero su voz había perdido fuerza. Tu hermana está sufriendo. Pues bienvenida al mundo real. Es un lugar donde las acciones tienen consecuencias. Colgué el teléfono. Mi mano temblaba. No por miedo ni por ira, sino por la adrenalina de haber cruzado una línea, de haber dicho en voz alta lo que había callado durante una década. Me acerqué a la ventana y miré las luces de la ciudad. Sabía que la fiesta de cumpleaños de mi madre en una semana sería el escenario de la siguiente batalla. Pero esta vez, no llegaría desarmada. Esta vez, ellos no sabían que yo no iba sola. El plan, sin que yo lo hubiera diseñado, ya estaba en marcha. Y sería perfecto. La imagen que mi familia tenía de mí era una fotografía vieja y descolorida. En su mente, yo seguía siendo la Dalia de 25 años, llorando en silencio en su pequeño apartamento. No tenían idea de la mujer en la que me había convertido en los 10 años que habían pasado mientras ellos estaban ocupados admirándose en el espejo. Mi vida no era la narrativa de soledad y fracaso que mi madre se deleitaba en contar. Era todo lo contrario. Conocí a Sebastián Durán hace 3 años, no en una cita a ciegas ni en una aplicación de citas, sino en el lugar donde me sentía más viva, un campo de batalla intelectual. Fue en una cumbre global de logística en Singapur. Él era el orador principal, el legendario CEO de Durán Logistics, un conglomerado multinacional que movía mercancías por todo el planeta. A sus 35 años, era una leyenda en la industria, brillante, implacable y, según los rumores, increíblemente reservado. Su presentación fue magistral, pero detecté un fallo. Una pequeña inconsistencia en su estrategia de expansión para el mercado de productos perecederos en el sudeste asiático. Mis dedos volaron sobre el teclado de mi laptop, cruzando datos, verificando cifras. Era un riesgo,
pero la Dalia que había pasado noches comiendo sopa instantánea mientras veía la postal de Santorini no le tenía miedo al riesgo. Durante la sesión de preguntas y respuestas, levanté la mano. Todas las miradas se giraron hacia mí, una mujer desconocida en un mar de trajes oscuros. Señor Durán, Dalia Vargas, de Lid, México, dije, mi voz clara y firme a través del micrófono. Su estrategia asume una estabilidad en las tarifas de carga aérea que, según mis datos, no se sostendrá en los próximos 18 meses debido a la nueva regulación de combustibles en la región. ¿Ha considerado el impacto que un aumento del 20% en los costos de transporte tendría en sus márgenes de beneficio? Un murmullo recorrió el auditorio. Sebastián, desde el escenario, me miró fijamente. Sus ojos grises no mostraron enojo, sino una intensa curiosidad. Se acercó al podio, pensó por un momento y luego sonrió. Una sonrisa genuina que transformó su rostro severo. Esa es una excelente pregunta, señorita Vargas, dijo. Y honestamente, no lo habíamos modelado con esa variable. Me gustaría discutirlo con usted después. Esa tarde, en lugar de asistir a la cena de gala, nos quedamos en una sala de juntas vacía, dibujando diagramas en una pizarra blanca y debatiendo sobre rutas marítimas y almacenamiento en frío. Discutimos durante 3 horas. Nunca en mi vida me había sentido tan estimulada, tan vista por quien era realmente, una mente, una estratega. Esa fue la primera de muchas conversaciones. Descubrí al hombre detrás de la leyenda, un apasionado del ajedrez, un amante del jazz y alguien que, como yo, había construido su imperio desde cero. Me contó que había empezado con un solo camión, el que su padre le había heredado. Yo le conté de mi plan de negocios robado, no con rencor, sino como la anécdota fundacional de mi propia empresa. Él no me tuvo lástima, me miró con un respeto profundo. Usaron tus ideas porque eran brillantes, me dijo esa noche. Y su fracaso actual no es tu venganza, es la consecuencia natural de la incompetencia tratando de manejar el genio. Nuestra relación no se basó en fuegos artificiales, sino en una conexión profunda, en el reconocimiento mutuo de 2 almas que entendían el lenguaje del esfuerzo y la integridad. Un año después, en un viaje de trabajo a Copenhague, mientras paseábamos junto al canal, se detuvo. Dalia, dijo, tomando mis manos, he dirigido adquisiciones hostiles, he negociado con gobiernos, he construido una empresa que abarca el mundo. Pero la negociación más importante de mi vida es esta. ¿Te casarías conmigo? Nos casamos un mes después, en el ayuntamiento de un pequeño pueblo en la costa de Oaxaca. Solo nosotros 2 y 2 testigos que encontramos en la playa, un viejo pescador y su esposa. Fue perfecto. Sin drama, sin apariencias, solo la verdad de nuestro amor. Decidimos mantener nuestro matrimonio en secreto, no por vergüenza, sino para protegerlo. Mi vida profesional era pública, pero mi vida personal, mi paz, era un tesoro que no estaba dispuesta a compartir con la toxicidad de mi familia. Sebastián lo entendió perfectamente. Así que, mientras mi madre se lamentaba de mi fracaso y mi soltería, yo estaba construyendo una vida plena y feliz junto a un hombre que no solo me amaba, sino que me admiraba por las mismas razones por las que mi familia me castigaba, mi inteligencia, mi fuerza, mi independencia. Vivíamos en una casa hermosa pero discreta a las afueras de la ciudad. Nuestros fines de semana eran para nosotros, caminatas por el bosque, cenas tranquilas en casa, partidas de ajedrez que casi siempre ganaba yo, para su fingida frustración. Era una vida tranquila, real y sólida. Un mundo aparte del circo de mi familia. Y era este mundo, esta verdad, la que estaba a punto de colisionar con su mentira. El destino, o quizás el universo, tiene un retorcido sentido de la ironía. 6 meses antes de la fiesta de cumpleaños de mi madre, Sebastián y yo estábamos cenando en casa. Él revisaba unos documentos en su tablet mientras yo leía una novela. Interesante, murmuró de repente. ¿El informe de ganancias trimestrales? Pregunté sin levantar la vista. No, un objetivo de adquisición potencial que mi equipo ha marcado. Una empresa de aguacates en Jalisco. Está muy mal gestionada, ahogada en deudas, pero tiene buenas tierras y una marca con historia. Podríamos comprarla por casi nada,
reestructurarla y hacerla rentable en 2 años. Se llama Aguacates del Sol. Levanté la vista de mi libro lentamente. El nombre resonó en la tranquila sala de estar como un disparo. Sebastián, al ver mi expresión, frunció el ceño. ¿Qué pasa? ¿La conoces? Dejé el libro a un lado. Le conté la historia completa. La traición, el plan de negocios robado, los 10 años de humillaciones. Le hablé de Nacho, de Lorena, de mi madre. Mientras hablaba, su expresión pasó de la curiosidad a la incredulidad y finalmente a una ira fría y controlada. Cuando terminé, se quedó en silencio por un largo momento, sus dedos tamborileando sobre la tablet. Podría aplastarlos, Dalia, dijo, su voz baja y peligrosa. Podría enterrar esa empresa tan profundamente que no volverían a ver la luz del día. Solo tienes que decírmelo. Lo miré, al hombre poderoso que estaba dispuesto a ir a la guerra por mí. Y sentí una oleada de amor y gratitud. Pero la Dalia de 35 años ya no era la joven que anhelaba venganza. No, dije con calma. No quiero venganza, Sebastián. Quiero justicia. Y la verdadera justicia no es la que tú les impongas. Es la que ellos mismos se han buscado. Me levanté y me acerqué a él. Puse una mano sobre la suya. Tengo un conflicto de intereses personal y profesional en este asunto. A partir de este momento, me recuso formalmente de cualquier conversación, análisis o decisión relacionada con esta posible adquisición. Lid no participará. Tu equipo debe proceder basándose únicamente en los méritos del caso, como si yo no existiera. Sebastián me estudió, sus ojos grises buscando cualquier atisbo de duda en los míos. ¿Estás segura? Absolutamente. Mi integridad profesional no es negociable. Además, añadí con una media sonrisa, confío en tu equipo. Si la empresa es un desastre, lo descubrirán. Y si la adquisición tiene sentido financiero, procederán. De cualquier manera, la verdad saldrá a la luz. Él asintió, respetando mi decisión. Sabía que no lo hacía por proteger a Nacho, sino por protegerme a mí misma, por mantenerme fiel a los principios sobre los que había construido mi éxito. Aún así, la curiosidad pudo más con él. Sin que yo lo supiera, le pidió a su equipo de investigación que profundizara, no solo en las finanzas de Aguacates del Sol, sino también en su historia. Descubrieron los registros de exportación, las estrategias de marketing implementadas justo después de la boda de Nacho y Lorena. No era una prueba legal, pero el patrón era innegable. La empresa había crecido sobre los cimientos de un plan que no era suyo. El proceso de adquisición siguió su curso, lento y metódico. El equipo de Sebastián hizo una oferta inicial baja, que la familia de Nacho, arrogante, rechazó. Luego, pacientemente, esperaron. Esperaron a que las deudas se acumularan, a que los acreedores llamaran a la puerta, a que la desesperación reemplazara a la arrogancia. Y mientras todo esto sucedía en secreto, mi madre planeaba su fiesta de cumpleaños número 60, ajena a la tormenta perfecta que se estaba gestando. Ella estaba ocupada eligiendo el menú y la lista de invitados para su gran noche, sin saber que estaba enviando invitaciones para una ejecución. La ejecución de la mentira que ella misma había creado 10 años atrás. De vuelta en la fiesta, el ambiente se había vuelto espeso con la intriga que mi susurro había provocado. Sostenía el teléfono en mi regazo, sintiendo su vibración silenciosa. Era un mensaje de Sebastián. Estoy en el estacionamiento. Tómate tu tiempo. Disfruta el espectáculo. Sonreí para mis adentros. Él me conocía tan bien. Nacho, al otro lado de la mesa, no podía quedarse quieto. Su rostro, ya pálido, había adquirido un tono ceniciento. Sacó su propio teléfono, tecleando furiosamente. Probablemente estaba tratando de contactar a su abogado, a su padre, a cualquiera que pudiera decirle qué estaba pasando con la oferta de adquisición de Duran Logistics. La oferta que, hasta donde él sabía, seguía en un limbo de negociaciones. Lorena, completamente ajena a la verdadera causa de su estrés, le puso una mano en el brazo. ¿Qué te pasa, mi amor? Estás muy nervioso. ¿Es por el trabajo?
Su voz era un arrullo condescendiente. Sí, sí, es el trabajo. Unos clientes importantes, están indecisos, mintió Nacho, sin apartar la vista de su pantalla. Mi madre, que había estado observándome con el ceño fruncido, decidió que ya había tenido suficiente de mi misterioso comportamiento. Bueno, Dalia, ¿nos vas a decir quién era? Preguntó, con un tono que pretendía ser juguetón pero que destilaba impaciencia. No me digas que por fin conseguiste una cita. ¿Es el repartidor de la comida a domicilio? Mi tía Estela y mi primo Héctor soltaron una risita cómplice. No, mamá. No es el repartidor, dije, mi voz tranquila contrastando con la creciente tensión. Vi a mi tío Ramiro observándome desde su rincón. A diferencia de los demás, en su mirada no había burla, sino una curiosidad genuina, casi esperanzada. Era como si hubiera estado esperando este momento durante años. Pues no nos tengas en ascuas, Dalia, insistió Lorena, uniéndose al ataque. Si tienes a alguien, preséntalo. Aunque, claro, a ver si da la talla para esta familia. El comentario estaba diseñado para doler, para recordarme que, incluso si encontraba a alguien, probablemente no sería lo suficientemente bueno para sus estándares. La ironía era tan deliciosa que casi me río en voz alta. Ignacio levantó la vista de su teléfono, sus ojos desorbitados por el pánico. Lorena, por favor, déjala en paz. ¿Qué te pasa a ti? Solo estoy bromeando con mi hermanita, dijo ella, claramente molesta por la interrupción. Fue entonces cuando la puerta del salón privado se abrió. No con estrépito, sino con un suave y silencioso empuje. Un hombre entró. Alto, vestido con un traje oscuro perfectamente cortado que irradiaba una autoridad discreta. No era guapo en el sentido clásico, pero su presencia llenaba la habitación. Tenía esa aura de poder tranquilo que el dinero no puede comprar, solo construir. La conversación en la mesa murió instantáneamente. Todos los ojos se giraron hacia el recién llegado. Y luego, de vuelta hacia mí. Nacho se quedó helado, su teléfono resbaló de sus dedos y cayó sobre el mantel con un ruido sordo. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido. Parecía un hombre que acababa de ver a un fantasma. Lorena miró al hombre, luego a Nacho, y luego a mí, su cerebro tratando de procesar la escena. Mi madre simplemente se quedó boquiabierta, su máscara de anfitriona perfecta hecha añicos. El hombre recorrió la sala con su mirada gris, una mirada que evaluaba y descartaba en un solo instante. Y finalmente, sus ojos se posaron en mí. Y sonrió. Era Sebastián. Y la tormenta, por fin, había llegado. Sebastián no dijo nada al principio. Simplemente se quedó de pie junto a la puerta, permitiendo que el peso de su presencia se asentara en la habitación. El silencio se estiró, volviéndose cada vez más incómodo para todos menos para nosotros dos. Nacho parecía haber dejado de respirar. Su rostro era una máscara de terror puro. Sabía exactamente quién era el hombre que acababa de entrar. Señor. Señor Durán, logró balbucear finalmente, poniéndose de pie de un salto. Su silla se tambaleó y casi cae hacia atrás. La mención del apellido Durán provocó un murmullo de reconocimiento entre los pocos miembros de la familia que estaban en el mundo de los negocios. Mi tío Héctor, que trabajaba en finanzas, abrió los ojos como platos. Sabía que Durán Logistics era un titán, un Goliat corporativo. Sebastián ignoró a Nacho por completo. Sus ojos seguían fijos en mí. Con una calma que contrastaba brutalmente con el pánico de la sala, caminó hacia nuestra mesa. No se movía con arrogancia, sino con la certeza de alguien que es dueño de cada espacio que pisa. Pasó junto a mi madre, que lo miraba fijamente, y junto a Lorena, cuya boca estaba ligeramente abierta en una expresión de asombro. Se detuvo justo detrás de mi silla. Me levanté lentamente, y él puso una mano en la parte baja de mi espalda, un gesto íntimo y posesivo. Luego se inclinó y me dio un beso suave en la sien. Lamento la interrupción, dijo, su voz profunda y tranquila resonando en el silencio sepulcral. Se dirigió a la mesa en general, pero sus palabras estaban claramente destinadas a ser un anuncio. Vengo a recoger a mi esposa.
La palabra esposa cayó sobre la mesa como una bomba. Un jadeo colectivo recorrió la sala. Mi madre se llevó una mano al pecho, su rostro una mezcla de shock e incredulidad. Lorena me miraba como si me hubiera crecido una segunda cabeza. ¿Es esposa? Tartamudeó mi madre. Dalia, ¿de qué está hablando? ¿Estás casada? Antes de que pudiera responder, Sebastián se adelantó, tomando mi mano y entrelazando sus dedos con los míos. El anillo de platino en mi dedo, simple y sin ostentación, de repente pareció brillar con una intensidad cegadora bajo las luces del candelabro. Sebastián Durán, mucho gusto, se presentó, su mirada recorriendo los rostros atónitos de mi familia. Nos casamos hace un año. Un año. Exclamó mi tía Estela. ¿Y no nos dijiste nada? Preferimos mantener nuestra vida privada, eso, privada, dije, mi voz firme. Fue entonces cuando la realidad pareció golpear a Nacho. Su terror se convirtió en una comprensión devastadora. El hombre que estaba a punto de adquirir su empresa, el hombre que tenía el destino de su familia en sus manos, era el esposo de la mujer a la que había traicionado. No era una coincidencia de negocios, era un jaque mate kármico. Lorena, sin embargo, aún no había conectado los puntos. Su cerebro, acostumbrado a procesar el mundo en términos de estatus y apariencia, solo vio a un hombre rico y poderoso. Y su reacción fue la predecible, la envidia. Vaya, Dalia, dijo, recuperando un poco de su compostura arrogante. Te lo tenías bien guardado. ¿A qué te dedicas, Sebastián? ¿Bienes raíces? ¿Construcción? Sebastián la miró con una diversión apenas disimulada. Logística, respondió simplemente. Ah, camiones y bodegas. Qué interesante, dijo Lorena, con un tono condescendiente. Nacho también está en un negocio de hombres, los aguacates. De hecho, le va muy bien. Es un empresario muy exitoso, ¿verdad, mi amor? Le dio un codazo a Nacho, pero él no reaccionó. Seguía mirando a Sebastián como si hubiera visto al diablo en persona. Sí, he oído hablar de la empresa de tu esposo, dijo Sebastián, y su voz adquirió un filo de acero. Aguacates del Sol. De hecho, hemos estado en conversaciones de negocios últimamente. Conversaciones muy definitivas. La atmósfera se volvió eléctrica. Ahora todos en la mesa, incluso los más despistados, podían sentir que algo monumental estaba a punto de suceder. Mi madre miraba de Sebastián a Nacho y de vuelta a mí, su mente privilegiada tratando de armar el rompecabezas. Sebastián apretó ligeramente mi mano, una señal silenciosa. Era el momento. El telón estaba a punto de caer sobre su farsa de una década. Y nosotros éramos los que sosteníamos la cuerda. ¿Conversaciones definitivas? Repitió mi madre, Beatriz, su voz teñida de una ansiedad que no pudo ocultar. ¿Qué tipo de conversaciones? Ignacio, ¿por qué no nos habías contado que estabas haciendo negocios con el esposo de Dalia? Nacho abrió la boca, pero las palabras no le salieron. Parecía un pez fuera del agua, boqueando en busca de aire. Sebastián no esperó su respuesta. Con la calma de un cirujano a punto de hacer una incisión precisa, continuó. Quizás debería aclarar las cosas, dijo, su tono profesional y desapasionado, lo que lo hacía aún más aterrador. No estamos haciendo negocios. Esta mañana, a las 9, hora de Guadalajara, Duran Logistics finalizó la adquisición hostil de Aguacates del Sol. A partir de este momento, la empresa, sus activos y sus deudas son de nuestra propiedad. El silencio que siguió fue tan profundo que pude escuchar el zumbido del aire acondicionado. La palabra hostil flotó en el aire, cargada de un significado brutal. ¿Adquisición? ¿Qué quieres decir? Preguntó Lorena, su voz subiendo una octava. Nuestra empresa no está en venta. Me temo que sí lo estaba, replicó Sebastián, sin siquiera mirarla. Sacó su teléfono, tecleó algo y lo deslizó sobre la mesa hacia mi tío Héctor, el financiero. Tío, tú entiendes de esto. Échale un vistazo al resumen de la deuda. Mi tío Héctor, con el rostro pálido, tomó el teléfono.
Sus ojos recorrieron la pantalla rápidamente. Dejó escapar un silbido bajo. Dios mío, murmuró. 40 millones de pesos en deudas vencidas con proveedores y acreedores. Préstamos bancarios con la propia finca como garantía. Nacho, ¿cómo permitiste que esto pasara? Nacho se desplomó en su silla, su rostro entre las manos. Fue la helada, y el contrato alemán que se cayó, gimió. No fue la helada, Ignacio, dijo Sebastián, su voz cortante como el hielo. Fue una gestión negligente, una expansión imprudente y una total incapacidad para adaptarse a un mercado global competitivo. Su infraestructura logística es un desastre. Pierden casi el 20% de la cosecha en el transporte por un mal manejo de la cadena de frío. La especificidad de los detalles era aniquiladora. No eran acusaciones vagas, eran hechos, datos fríos y duros que desnudaban su incompetencia frente a toda la familia. Pero, ¿cómo? ¿Por qué? Preguntó mi madre, su mirada yendo de Nacho a Sebastián. ¿Por qué comprarían una empresa en quiebra? Porque no estamos comprando la empresa, Beatriz. Estamos comprando las tierras. Son excelentes, de las mejores de la región. Derribaremos la infraestructura obsoleta y construiremos instalaciones de vanguardia. Y la marca, aunque mal gestionada, todavía tiene cierto reconocimiento. La relanzaremos, pero esta vez, con una gestión competente. Lorena se puso de pie de un salto, sus ojos echando chispas. Esto es por ella. Gritó, señalándome con un dedo tembloroso. Tú hiciste esto. Es tu venganza porque nunca superaste que Nacho me eligiera a mí. Toda la sala se giró para mirarme. Por un momento, vi la duda en los ojos de algunos de mis familiares. La narrativa de la solterona resentida era poderosa. Antes de que pudiera decir nada, Sebastián habló. Mi esposa no tuvo absolutamente nada que ver con la decisión de negocio. De hecho, en cuanto supo que Aguacates del Sol era un objetivo, se recusó formalmente del proceso debido a un conflicto de intereses. Insistió en ello. Su integridad profesional está por encima de cualquier rencor personal. Su defensa fue tan rápida y absoluta que dejó a Lorena sin palabras. La decisión de adquirir la empresa se basó en un análisis de mercado riguroso y en una oportunidad financiera, continuó Sebastián, su mirada clavada en Nacho. La oportunidad surgió porque su director, el señor presente, la llevó a la ruina. Si quieres culpar a alguien, Lorena, no mires a tu hermana. Míralo a él. O mejor aún, mírate en el espejo y pregúntate en qué estabas gastando el dinero de la empresa mientras se hundía. Esa última frase fue como una bofetada. Lorena retrocedió como si la hubieran golpeado. Todos en esa mesa sabían de sus viajes a Europa, de sus bolsos de diseñador, de su estilo de vida extravagante que publicaba a diario en Instagram. La conexión entre su lujo y la ruina de la empresa quedó expuesta bajo la luz cruda y brillante de la verdad. La pareja de oro no era más que latón, y el brillo se había desvanecido para siempre. El caos emocional se apoderó de la mesa. Lorena había comenzado a sollozar, una mezcla de rabia e histeria. Mi madre intentaba consolarla, lanzándome miradas asesinas como si yo fuera la única culpable de la catástrofe. Nacho seguía en su estupor silencioso. El resto de la familia no sabía cómo reaccionar, sus rostros eran un mosaico de shock, lástima y un morbo apenas disimulado. Y entonces, una voz tranquila pero firme se alzó desde el rincón de la mesa, cortando el ruido. Beatriz, ya basta. Era mi tío Ramiro. Se puso de pie lentamente. Era un hombre alto y delgado, con el cabello plateado y una presencia que, aunque discreta, imponía respeto. Todos se callaron. Nadie, nunca, contradecía a Beatriz en público. ¿Ramiro? ¿De qué hablas? Dijo mi madre, desconcertada. Digo que ya basta de culpar a Dalia por todo, continuó, su mirada recorriendo la mesa. Llevo 10 años viendo este circo en silencio. 10 años viendo cómo enalteces a una hija y humillas a la otra. Y ya me cansé. Yo nunca he humillado a nadie. Solo me preocupo por mis hijas. Protestó Beatriz, su voz temblando de indignación.
Mi tío Ramiro soltó una risa seca, sin humor. ¿Preocuparte? No, Beatriz. Lo que tú haces es proyectar. Proyectas tus propias inseguridades, tus propios sueños frustrados. Sacrificaste a la hija fuerte para apuntalar a la que criaste para ser débil, porque en el fondo, le tienes pánico a la fuerza de una mujer. La acusación fue tan directa, tan precisa, que dejó a mi madre sin aliento. No sabes lo que dices, susurró. Oh, creo que sí lo sé, dijo Ramiro, y luego se giró hacia Sebastián. Señor Durán, permítame presentarme correctamente. Soy Ramiro Vargas, y además de ser el tío de su esposa, soy miembro de su consejo de administración. Otra bomba de neutrones estalló en la habitación. Si antes estaban en shock, ahora estaban en la estratosfera. Mi madre lo miró como si fuera un extraño. ¿Qué estás diciendo? Cuando nuestros padres murieron, Beatriz, explicó Ramiro, su voz ahora dirigida solo a ella, tú insististe en aconsejarme sobre cómo invertir mi parte de la herencia. Querías que la pusiera en un fondo conservador, que no corriera riesgos. Pero yo vi lo que le hiciste a Dalia, vi cómo le robaste su futuro. Y ese día aprendí una lección muy importante de ti, nunca confíes en las apariencias, solo en el talento tangible. Hizo una pausa, dejando que sus palabras calaran. Así que tomé mi herencia, todo, y busqué a los jóvenes más brillantes y prometedores en los que pudiera invertir. Uno de ellos fue un joven llamado Sebastián Durán, que en ese entonces solo tenía un camión y una visión. Fue la mejor inversión de mi vida. Se giró hacia mí, y por primera vez en muchos años, me sonrió abiertamente. Yo no invertí en camiones, Dalia. Invertí en personas con integridad y una ética de trabajo implacable. Invertí en gente como tú. Luego, su mirada se volvió dura como el granito y se posó de nuevo en mi madre. Así que, sí, Beatriz, sabía de esta adquisición. Y la aprobé. Porque no es un acto de venganza. Es un acto de limpieza. Es hora de que esta familia deje de funcionar a base de mentiras y apariencias. Es hora de que el verdadero mérito, el que Dalia representa, ocupe el lugar que le corresponde. El discurso de mi tío Ramiro no solo me había defendido, me había validado. Había reescrito la historia de la familia en 2 minutos. La narrativa de la pobre Dalia acababa de ser demolida, y en su lugar, se erigía una nueva, la de la heroína silenciosa, cuyo valor había sido reconocido por el único hombre que se había molestado en mirar más allá de la superficie. La intervención de mi tío Ramiro había dejado a la familia en un estado de parálisis. Había desmantelado la autoridad de mi madre y había revelado una alianza secreta que nadie podría haber imaginado. El poder en la sala se había reconfigurado por completo. Sentí la mano de Sebastián apretar la mía, un gesto de apoyo. Sabía que la siguiente y última pieza del rompecabezas me correspondía a mí. Me puse de pie, y aunque por dentro sentía un torbellino de emociones, mi voz salió tranquila y mesurada. Todos los ojos se posaron en mí. Ya no era la sobrina invisible, la hija fracasada. Era el centro de la tormenta. Miré directamente a Ignacio, que seguía hundido en su silla, un hombre roto. Nacho, dije, y el uso de su antiguo apodo pareció sacudirlo. Sebastián mencionó que uno de tus mayores problemas fue la logística. Que no supiste cómo adaptarte a la tecnología. Él levantó la vista, sus ojos vacíos. Asintió mecánicamente. Hubo un software, continuó. Un sistema de gestión de la cadena de suministro que compramos hace unos años. Prometía optimizar todo, desde la cosecha hasta la entrega. Pero era demasiado complicado. Nunca pudimos implementarlo correctamente. Fue un desastre, una pérdida de dinero. ¿Un software complicado? Repetí, levantando una ceja. ¿O quizás los que no estaban a la altura eran los usuarios? Él frunció el ceño, sin entender. Ese software, Nacho, dije, dejando caer cada palabra como una piedra en un estanque en calma, se llama AgriLogic. Vi un destello de reconocimiento en sus ojos. Yo lo diseñé. El aire que quedaba en la habitación pareció evaporarse. Lo escribí durante el 3er año después de que te fueras.
Pasé 2 años desarrollándolo con un pequeño equipo de programadores. Se basa en los principios que esbocé en el plan de negocios que dejé en mi armario. Es la culminación de mis ideas. Mi empresa, Lead, posee la patente. Me giré para mirar a Lorena, a mi madre, a toda la familia. Se lo vendimos a Aguacates del Sol a través de un distribuidor externo, así que nunca visteis el nombre de mi empresa en el contrato. Fue una de mis primeras grandes ventas. La ironía, por supuesto, era demasiado deliciosa para dejarla pasar. Dejé que la información se asentara. Así que, verás, Nacho, la verdad es mucho peor de lo que crees. No es que hayas fracasado por mala suerte o por las heladas. Fracasaste porque intentaste dirigir un imperio basado en un plan que robaste pero que nunca entendiste. Y cuando tuviste la herramienta para salvarte, una herramienta nacida de la misma mente que te dio el plan original, fuiste demasiado incompetente para usarla. La humillación en el rostro de Nacho fue total. No era solo la pérdida de su empresa. Era la aniquilación de su ego, la prueba irrefutable de su inferioridad intelectual. No solo te llevaste mi futuro, Nacho, concluí, mi voz ahora un susurro helado. Es que nunca estuviste a la altura de él. Ese fue el golpe de gracia. No hablaba de dinero ni de poder. Hablaba de algo mucho más fundamental, el intelecto. Y en esa batalla, yo había ganado por KO técnico. Lo que siguió fue la desintegración. La fachada de familia perfecta, cuidadosamente mantenida durante décadas con una capa de pintura de apariencias y sonrisas falsas, se agrietó y se hizo añicos en cuestión de minutos. Lorena fue la primera en romperse por completo. Su llanto se convirtió en un grito agudo, casi animal. Mi casa. Mis coches. Y mis tarjetas. Sollozaba, las palabras ahogadas por la histeria. Lo hemos perdido todo. Corrió hacia mi madre, aferrándose a ella como una niña pequeña. Mamá, dile algo. Oblígala a detener esto. Es tu hija, no puede hacernos esto. Beatriz, por su parte, parecía haber envejecido 10 años. Su rostro estaba pálido, sus labios apretados en una fina línea blanca. Me miró, y en sus ojos ya no había arrogancia, sino un odio puro y concentrado. Eres un monstruo, siseó, su voz temblando de rabia. Un monstruo vengativo. Destruir a tu propia familia por un rencor de hace años. Debería darte vergüenza. ¿Vergüenza? Respondí, mi calma inquebrantable. La única persona que debería sentir vergüenza aquí eres tú, mamá. Vergüenza por haber criado a una hija para que fuera una muñeca inútil y por haber intentado cortar las alas a la otra. Lo que ves aquí no es mi venganza. Es el resultado directo de tus decisiones. Nacho seguía en silencio, pero su cuerpo se sacudía con temblores incontrolables. Mi tío Héctor se acercó a él y le puso una mano en el hombro. Se acabó, muchacho. Acepta la derrota con un poco de dignidad. El resto de mis familiares parecían estatuas de sal. Algunos, como mi tía Estela, me miraban con miedo. Otros, con una nueva forma de respeto. Se habían dado cuenta de que habían apostado por el caballo equivocado durante toda una década. En medio del caos, Beatriz se levantó y caminó hacia mí. Por un momento, pensé que me iba a abofetear. Pero en lugar de eso, se detuvo a un paso de distancia, su cuerpo temblando. Yo solo quería que fuera feliz, dijo, su voz rota, señalando a Lorena, que seguía llorando. Quería darle la vida que yo nunca tuve. Una vida fácil, sin preocupaciones. Una vida donde fuera adorada. Fue la primera vez en mi vida que la oía admitir una vulnerabilidad, una grieta en su armadura de perfección. Y en esa grieta, vi la tragedia de su vida, una mujer tan insatisfecha con su propia historia que intentó reescribirla a través de su hija, sin importar el coste. Una vida fácil no es una vida feliz, mamá, dije suavemente. Una vida feliz se construye, no se regala. Y se construye con verdad, no con mentiras. Ella me miró, sus ojos llenos de lágrimas de rabia y autocompasión. Te odio. Lo sé, respondí. Porque soy el espejo que te muestra todo en lo que fallaste.
Esa verdad, la más dura de todas, pareció romperla. Se dio la vuelta y se derrumbó en su silla, su llanto silencioso y amargo marcando el final definitivo de su reinado. La histeria de Lorena finalmente se calmó, convirtiéndose en un gemido lastimero. Sebastián, que había permanecido en silencio observando el drama, decidió que era hora de pasar a los aspectos prácticos. Su tono volvió a ser el del CEO, eficiente y sin emociones. Ignacio, dijo, y Nacho levantó la cabeza. Mi equipo legal se pondrá en contacto contigo mañana a primera hora para coordinar la transición. Se espera tu total cooperación. Luego, miró a Lorena. Su expresión no era de lástima, sino de una indiferencia casi clínica. En cuanto a ti, Lorena, entiendo que esta situación supone un cambio drástico en tu estilo de vida. ¿Cambio? Me habéis arruinado. Sollozó ella. No. Tus propias decisiones te han llevado a este punto, la corrigió Sebastián. Sin embargo, Duran Logistics tiene un programa de reubicación y apoyo para las familias de los empleados afectados por las adquisiciones. No es un lujo, pero ofrece ayuda. Sacó una tarjeta de visita de su cartera y la colocó sobre la mesa frente a Lorena. Ella la miró como si fuera una serpiente. ¿Qué es esto? Es el número de nuestra directora de recursos humanos. El programa incluye asesoramiento profesional para ayudarte a redactar un currículum, prepararte para entrevistas y explorar posibles salidas laborales. También ofrece acceso a una vivienda temporal de la empresa durante 6 meses, para que tengáis un lugar donde vivir mientras os reorganizáis. La idea de tener que escribir un currículum, de buscar trabajo, pareció horrorizar a Lorena más que la propia quiebra. ¿Trabajar? Yo nunca he trabajado. Pues ya es hora de que aprendas, dije, mi voz no era cruel, sino práctica. Millones de mujeres lo hacen cada día. Se llama ser adulta. Es una oportunidad, Lorena. La primera vez en tu vida que tendrás la oportunidad de construir algo por ti misma. Ella me miró con los ojos enrojecidos e hinchados. ¿Y tú? ¿Disfrutas de esto, verdad? ¿De verme así? Me acerqué a la mesa y la miré directamente a los ojos. No, Lorena. No disfruto de tu dolor. Pero tampoco voy a salvarte de las consecuencias de tus actos. Durante 10 años, me viste luchar, trabajar 100 horas a la semana, sacrificarlo todo para construir mi empresa desde cero. Y mientras lo hacía, tú y mamá os reíais de mi negocito. Ahora, es tu turno de empezar. La diferencia es que tú no empiezas desde cero. Empiezas con una red de seguridad que yo nunca tuve. Úsala sabiamente. Me giré hacia mi madre, que seguía llorando en silencio. Y tú, mamá, dije, mi voz suavizándose un poco. El mayor éxito que me diste, sin darte cuenta, fue enseñarme a no necesitarte nunca. Me enseñaste a ser completamente autosuficiente. Y por esa lección, irónicamente, te doy las gracias. El poder había cambiado de manos de forma absoluta. Ya no era la víctima de su narrativa. Era la autora de la mía, y por primera vez, ellos se veían obligados a leerla. Sebastián me rodeó los hombros con un brazo, una señal de que era hora de irse. El aire en la sala era irrespirable, cargado con las cenizas de una década de mentiras. Mientras caminábamos hacia la puerta, mi madre levantó la cabeza. Su rostro estaba devastado, la máscara de matriarca perfecta rota en 1000 pedazos. Dalia, espera, susurró, su voz ronca. Me detuve, pero no me di la vuelta. ¿Nunca, nunca nos perdonarás? ¿A mí, a tu hermana? La pregunta flotó en el aire. Sentí la mirada de toda mi familia en mi espalda. Sabía que mi respuesta definiría el futuro. Podría ofrecer una rama de olivo falsa, una promesa de reconciliación para que todos pudieran volver a casa y fingir que la armonía era posible. O podría decir la verdad. Elegí la verdad. Me giré lentamente para enfrentarla. La miré a los ojos, no con odio, sino con una claridad tranquila y definitiva. Ya los perdoné, mamá, dije. Los perdoné hace mucho tiempo. Un atisbo de esperanza cruzó su rostro.
Pero creo que no entiendes lo que es el perdón, continué. El perdón no es un borrador mágico que elimina el pasado. No es una amnistía. El perdón fue un regalo que me hice a mí misma. Fue la decisión de dejar de cargar con el peso de vuestra traición, de vuestro desprecio. Perdonar me liberó a mí, no a ustedes. Hice una pausa, dejando que las palabras se asentaran. Pero perdonar no significa reconciliarse. No significa que voy a pretender que nada de esto sucedió. No significa que volveré a sentarme en esta mesa a jugar el papel de la hija fracasada para que os sintáis mejor con vosotros mismos. Esa Dalia murió hace 10 años. Miré a Lorena, que me observaba con una expresión extraña, casi de asombro. La reconciliación requiere arrepentimiento, y el arrepentimiento requiere comprensión. Y ustedes aún no han empezado a comprender el daño que hicieron. Cuando estén listos para disculparse, no porque han sido descubiertos, sino porque realmente entienden lo que hicieron, sabrán dónde encontrarme. Hasta entonces, somos extraños que comparten un pasado. Con eso, me di la vuelta definitivamente. Sebastián y yo salimos del salón privado, dejando atrás el murmullo atónito de 40 familiares y los restos de una vida que ya no me pertenecía. Mientras cruzábamos el hermoso patio de la hacienda, bajo un cielo estrellado, respiré hondo por primera vez en toda la noche. El aire fresco llenó mis pulmones, limpio y puro. No sentía euforia ni una alegría vengativa. Sentía paz. Una calma profunda y absoluta. La calma de una guerra que por fin había terminado. Sebastián me apretó la mano. Estoy orgulloso de ti, dijo en voz baja. Estoy orgullosa de mí, respondí, y era la verdad. Dicen que la venganza es un plato que se sirve frío, pero lo que pasó esa noche no fue venganza. Fue simplemente la verdad, llegando a su debido tiempo, con la fuerza de una avalancha. Ahora les tocaba a ellos vivir con sus escombros. ¿Soy la mala por finalmente haberla dejado salir? Gracias por haber llegado hasta el final de esta historia. Si te ha conmovido, si alguna vez has tenido que enfrentarte a una injusticia familiar o has tenido que luchar para que tu valor sea reconocido, por favor, dale a me gusta a este video. Compártelo con alguien que necesite escucharlo y suscríbete al canal para no perderte ninguna historia. Si están disfrutando de este relato, me darían una alegría muy grande si presionan el botón de hipear. Su apoyo significa muchísimo para mí y me anima a seguir buscando historias para ustedes. Muchas gracias de corazón.